Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y se agrade de ti. Dios Todopoderoso incline sus oídos a escuchar tu oración. En medio de tu angustia te conteste y te responda. Ese día yo quiero compartir una palabra que le va a ayudar mucho a usted, que lo va a confrontar. Este año le hemos denominado el año del propósito de Dios para nuestras vidas. Y quiero que usted, por favor, vaya conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Hay puestos de pie, luego se sienta, va a estar sentado porque primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Le voy a pedir también, si usted está en la iglesia, que apague su celular. Y si usted me está viendo por internet, también hágalo. Y a veces las personas nos llaman para interrumpirnos, por cosas que no tienen ningún sentido. Así que apague su celular, póngalo en modo avión, por respeto a la casa del Señor, por honra a la casa de Dios. Yo le decía siempre a las personas, vengo de la iglesia romana. En la iglesia romana nadie, hermano, hace sonar su celular. Solo lo he visto en la iglesia evangélica. Y encima salen corriendo a contestar su teléfono. Y eso se llama un desprecio por la casa de Dios. Enseña a las personas, aprenda usted. Porque yo no le voy a dar un mensaje pastoral. Mañana usted va a tener un mensaje apostólico de la presencia de Dios. Este mes le hemos denominado al mes de marzo la voluntad de Dios. Y la palabra dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es que sean santos. Dice la traducción viviente, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Dile a la persona que está a tu lado, controla tu cuerpo. Y vivirás en santidad, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya lo hemos advertido. Lo hemos advertido solemnemente. Versículo 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanza humana, sino que rechaza a Dios que les da al Espíritu Santo. Tome asiento esta mañana. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra salvación. Mucha gente dice, no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. No conozco la voluntad de Dios. Yo quiero darte no una recomendación, yo quiero expresarte y decirte que la voluntad de Dios la vas a encontrar en la palabra de Dios. Cuando tú no sepas qué decisión tomar en la vida, tú te vas a dar cuenta y vas a preguntarte, y todos se preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, hermanos, se encuentra en la palabra. Todas las cosas, lo que comemos, lo que vivimos, cómo nos comportamos con nuestro prójimo, todas nuestras relaciones están incluidas en la escritura, y ahí usted encontrará la voluntad de Dios. La Biblia dice, hoy quiero compartirles, dice que la voluntad de Dios es que vivamos vidas santas, que tengamos control de nuestro cuerpo. Controlemos nuestro cuerpo, que no hagamos daño a nuestro prójimo, que tengamos honor cuando tratamos a las personas que nos rodean, que no vivamos bajo nuestros propios conceptos, que no vivamos bajo nuestra alma, que no agraviemos a nuestros
hermanos. De hecho, hermano, en el trabajo de la vida cristiana, que vivamos de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vivimos en santidad? ¿Qué cosa es la palabra santidad? La palabra santidad significa ser apartado, ser una persona que tiene otra forma de vida. Y Jesús nos da algunas pautas de cómo nosotros tenemos que tener santidad, que no podemos agraviar a nuestro hermano. Porque cuando nosotros le faltamos a alguien, en toda área, sea económica, sea de palabra, nosotros estamos rompiendo la santidad de Dios. Y dice la palabra en Mateo capítulo 18, algo que todos nosotros esta mañana necesitamos entender. Que cuando nosotros afectamos a una persona, estamos rompiendo la santidad. Ahora recuerda, tú puedes ofender a 3 personas. Tú te vas a ofender a ti mismo. Tú vas a ofender a tu prójimo. Y también vas a ofender a Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender cómo debemos reaccionar, actuar para nosotros no crear esa ofensa. Ahora, Dios también nos va a ofender. Nuestro prójimo nos va a ofender. Y muchas veces nosotros mismos, con nuestras acciones, nos vamos a ofender a nosotros mismos. Porque usted dice, pero ¿cómo yo me ofendo, pastor, a mí mismo? Es que cuando tú pecas y haces algo, yo he encontrado mucha gente que no se puede perdonar. Y se machacan una y otra vez a ellos. Dicen, yo no debía hacer esto. El problema es que, lamentablemente, hermano, hay gente rebelde. Y todos tenemos cierto grado de rebeldía. Algunos tiran la bola fuera de la cancha. Tú le dices, no hagas esto, y como los nenes chiquitos lo hacen. Y cuando se revientan están llorando. Y después siguen haciendo lo mismo. Y eso es un problema. Yo ya a este tiempo, después de tantos años de conocer a las personas, yo ya no me enojo. Antes lo tomaba, hermano, me cargaba, me sufría con las personas. Hoy tú le dices una cosa, si la persona no quiere hacer, yo no puedo hacer más nada. Oraré y seguiré adelante caminando. Porque me he dado cuenta que no le interesa obedecer a Dios. Por un momento dice, sí, pastor, está bien lo que usted, pero después hacer lo que les da la gana. Entonces tú los vas a ver llorando por las equivocaciones que cometen. Terminan en un hospital, terminan enfermos, terminan en la cárcel, hermano. Porque la rebeldía de su corazón no les permite, por eso. Y después, cuando ha sido golpeado, mi mentor decía algo que es una verdad. Decía, deja que te llamen la atención, que haya una persona a quien rindas cuentas. Permite que te discipline, que alguien te ayude a cambiar, te confronte. Porque si tú no haces eso, la vida, hermano, no tiene misericordia. Yo le llamé la atención a esta persona que hoy está preso en la cárcel. Pero su rebeldía es tan fuerte que hoy tiene que, en una prisión, tiene que pagar su rebeldía. Y yo no estoy contento, me da pena, pero yo le dije, cuando caigas en la cárcel, yo no te voy a ir a visitar. Porque necesitas entender ciertas cosas en la vida. Y hay gente que necesita entender ciertas cosas en la vida. Cuando se divorcia, cuando pierde su familia, cuando pierde su negocio, cuando pierde las cosas, hermano, cuando hay un choque duro en su vida, entonces entienden, el dolor es el mejor maestro para la persona. Aprende cabeza ajena, hermano. El dolor es el mejor maestro. Entonces, hace que la gente entienda. Porque cuando tú le das un consejo, le está igualito.
capítulo 18 dice la palabra, vaya conmigo este pasaje. Dile a la persona que está a tu lado, el Señor te va a hablar, abre tu corazón. Porque a veces la gente dice, no, ¿cómo no estaría la hermana? Este mensaje era para la hermana, este mensaje era para el hermano que debía haber. No, hermano, dile a la que está a tu lado, dile, Dios te va a hablar a ti. Por eso estás aquí esta mañana. ¿Está aquí, hermano? Mateo capítulo 18, versículo 1. Dice la escritura: vinieron a Jesús los discípulos, le dijeron, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no te vuelves y te haces como un niño. La traducción viviente dice, el versículo 3, le digo a la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Recuerda, se entra al reino de los cielos no cuando te mueres. Tú entras al reino de los cielos estando vivo. Y estando vivo, cuando te mueres ya tú entraste al reino. Y cuando tú entras al reino, entras con tu espíritu, alma y tu cuerpo. Entonces completamente tú no te salvas de muerto. Antes de morir tú te salvas estando vivo. La salvación de Dios viene a tu vida estando en vida. La gente dice, ¿qué pasará si te mueres? La gente atea dice, yo no sé, no me muero y se acabó. No, la palabra de Dios dice que está determinado para el hombre que viva una sola vez y luego después el juicio. Muchos irán a la condenación eterna y otros irán al reino de los cielos, al paraíso. Dice la palabra en el versículo 4, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es más importante en el reino de los cielos. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor de su cuello y se ahoguen en la profundidad del mar. Si tú haces caer a un pequeño, dice la palabra, es mejor que te suicides. No lo digo yo, lo dice Jesús. Si tú haces caer en pecado a un pequeño, es mejor que te suicides, dice, y que te pongas una piedra de molino y te ahogues en una profundidad. Versículo 7 dice, ¿qué aflicción te espera al mundo? Hay del mundo por los tropiezos. La traducción viviente dice, ¿qué aflicción le espera al mundo? Diga conmigo, ¿por qué es necesario? Diga, ¿por qué es necesario? La Reina Valera dice, ¿por qué es necesario que vengan tropiezos? Diga, levanta tu mano, diga conmigo, yo no voy a poder evitar los tropiezos. Diga conmigo, las tentaciones son inevitables. La traducción viviente dice, las tentaciones son inevitables. Los tropiezos no se pueden evitar. Van a venir a tu vida aunque tú no quieras. Pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? ¿Qué aflicción, qué dolor le espera al que provoca el tropiezo? ¿Qué dolor le espera al que provoca el tropiezo? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno por las dos manos y los dos pies. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar a la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Qué duro. Fíjese, la palabra siempre nos va a expresar el pensamiento de Dios, la filosofía de Dios, el carácter de Dios. Y Él dice, vamos a hacer tres cosas en el mundo. Primero dice, tú te puedes convertir en un tropiezo.
convertido alguna vez en un tropiezo para alguien? ¿Cuándo te conviertes tú en un tropiezo? Cuando tú dañas a esa persona. Los pastores podemos ser tropiezo para mucha gente. ¿Por qué? Porque a veces te podemos decir algo y eso te ofende. O podemos hacer algo y eso te va a ofender. Y yo he sido tropiezo para ti. En segundo lugar, alguien se va a convertir en un tropiezo para ti. Ahora eso va a depender mucho si tú le permites que esa persona te haga tropezar. No necesariamente esa persona te hizo caer en tentación o te hizo tropezar porque quería, sino, hermano, su actitud tal vez no lo hizo intencionalmente. Y nadie le va a decir una cosa. Levanta tu mano si tú en la mañana, tú estás diciendo, ahora hay mucha gente que lo hace, pero no creo que si aquí eso pase en otro país. No, esta mañana le voy a contestar así. Esta mañana yo voy a ir así. Gente que viene preparada para enfrentarse, ya ha hecho, hermano, toda su película de cómo van a arreglar las cosas. Ahora vamos a arreglar las cosas y voy a pensar de esta forma lo voy a hacer. Y se preparan y por eso cuando reaccionan, se convierten en un tropiezo. Y en tercer lugar, hermano, tienes que recordar que el mundo siempre será un campo de tropiezos. Ahora, pastor, ¿qué es un tropiezo? ¿Qué es un tropiezo? La palabra tropiezo viene del griego escandalizo, que significa escándalo. Cuando tú haces tropezar a alguien o haces tropezar a alguien, tú le estás provocando a escándalo. La persona dice, pero ¿cómo es posible? No lo puedo creer, y comienza a escandalizarse de lo que hizo, de lo que le hicieron. Hermano, la palabra tropiezo viene del griego que significa incitar a pecar. La palabra tropiezo viene de la palabra ofender a una persona. ¿Cuántos aquí nunca han ofendido a nadie? Levanten su mano. Porque, hermano, si tú no has ofendido a nadie de verdad, yo te voy a pedir un consejo. Ya tú debes ser un ángel o un querubín. Tropezar es llevar a una persona a la apostasía. Gente que ha dicho, no, tengan cuidado, mis amigos y estimados religiosos y fariseos. Cuando usted niega el Espíritu Santo, el mover de Dios, y lleva a las personas a creer en eso y a dudar y a condenar y a blasfemar contra el Espíritu Santo, usted está llevando a la gente a la apostasía. Por eso le voy a decir siempre a usted, tengan mucho cuidado. Yo no tengo problema si usted me dice, pastor, me voy a ir porque me han ofendido. Yo puedo orar por ti, te voy a enviar. Porque yo no soy dueño tuyo. Yo aprendí muy joven en el ministerio que yo no puedo manipular a las personas. Gente me ha dicho, pastor, me voy a ir de la iglesia, está bien. Yo oro por ti, te bendigo y te dejo bien. Porque cuando en la iglesia ya no somos de bendición para ti, algo pasó en tu corazón. Fuimos un tropiezo para ti. No porque quisiéramos ser tropiezos, sino porque tal vez lo que te estamos enseñando te hace tropezar. Porque Jesús se volvió tropiezo. No, hermano, porque ¿sabe qué cosa? Porque las personas son malas y tú eres bueno, no. Imagínense, yo le pregunto, ¿Jesús era malo? Entonces, ¿cómo Jesús se vuelve tropiezo? Primera de Pedro, capítulo 2, dice la palabra. Vaya al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, del 7 al 8. Recuerde, tú vas a ser un día tropiezo. Espero que seas un buen tropiezo, no un mal tropiezo. La gente va a ser tropiezo para ti, las personas, tus hermanos,
La iglesia, tal vez el pastor puede ser un tropiezo para ti. Pero recuerda, el mundo siempre será un tropiezo que viene del infierno. Y en 1 Pedro capítulo 2:7 dice, en la Reina Valera de 1960, para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, para los incrédulos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La voluntad de Dios es tu santidad, que tú no tropieces con la palabra. Hermano, una de las referencias acerca de la palabra tropiezo significa trampa. La palabra tropiezo en el hebreo, el escandalizo, tiene que ver una similitud con la palabra trampa. ¿Qué es una trampa? Una trampa es una piedra colocada intencionalmente con el objetivo de apartarte, de lastimarte, hermano. Ahora yo me pregunto, ¿Jesús tiene el objetivo de lastimarte? ¿Por qué entonces tropezamos con Cristo? Dice la palabra, hermano, que trampas son acciones premeditadas con el fin de engañar a una persona. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, que es importante esta mañana. La palabra, el contexto de Mateo dice, no sean infantiles. La traducción es no seas infantil, pero sé como un niño. Hay una diferencia entre ser infantil y ser como un niño. Hermano, Dios dice, trayendo un niño, dijo, sean como este niño. ¿Por qué pone a un niño como ejemplo? Él dice, ¿quién es el más grande? Y trajo un niño y dijo, sean como el niño. ¿Conoce las características de un niño? El niño siempre está feliz. Usted siempre tiene una actitud que está contento, ¿no? Pero cuando a usted le pasa algo, ¿cómo viene a la iglesia? ¿Viene con trompa? ¿Saben qué? No pasa. Cuando a medida que vamos creciendo, es que yo soy así. No, Dios dice que seas como un niño. Dile que está a tu lado, ¿por qué vienes con trompa? Quita tu trompa, iglesia. Yo le molestaba a mis hijitas y decía, sí, porque a veces cuando las nenas se molestaban, le decía, esa trompita de oro, le decía así le decía. Hay gente que tiene una trompa de elefante, hermano. Porque la mentora Angelina le dijo que viniese temprano a la alabanza. Tu rostro habla de tu comunión con Dios. No necesitas enojarte para ser serio. Eso para mí es banal. Ustedes son contentos, siempre me sonríen, hermano. Ustedes nunca me muestran cara fea. Un niño está feliz porque confía. ¿Por qué está feliz el niño? Nena, ¿cuál es tu nombre? Araceli. ¿Tú te preocupas por pagar la luz de la casa? ¿El agua? ¿El alquiler? ¿Las compras? ¿Qué dice? Ella está fuera y va a la tarde sabiendo que va a haber comida en la mesa. Ella no está ahora, tengo que ir al mercado. Está desesperada, viene fin de mes. ¿Por qué vive feliz? ¿Por qué vive feliz? Porque esa niña tiene confianza en su padre. Te pregunto, ¿tienes confianza en el Padre que tienes? En Dios de los cielos. Yo le decía a una mujer de Dios, ella me decía, hay que tener fe. Yo le decía, en todas las áreas de tu vida.
Y yo sé, hermano, que la pastora Elvira muchas veces se ha enfermado de esto. Yo decía, Señor, ¿por qué se enferma? Unas preocupaciones de Dios. Y un día me siento y le digo, ¿por qué estás? Pastor, es que cada vez que viene el fin de mes y le digo, ¿no puedes confiar? ¿Alguna vez te ha faltado? No, me dice. Y cuando yo ha faltado, hermano, yo sacaba mis tarjetas y le digo todo. Pero nunca ha dejado de pagar sus cuentas. Pero yo le puedo decir eso a usted porque nos pasa, yo le aseguro que le pasa a todo el mundo. Estoy preocupado del mañana, no puedo dormir. O con los enamorados, es entendible, los que se enamoran ya, ellos, ya con ellos no nos metemos, es una natural. Esa Margarita a la 1 de la mañana, abren su Facebook a ver si está conectado, otra Margarita a las 3 de la mañana. Zombies. Nancy sabe eso. El niño se adapta fácilmente a los cambios. Hermano, a las rutinas, tú le dices, vamos, ya. Ellos le dicen, ay no, mi cuy, ¿qué le va a dar de comer? Hermano, la persona, el niño se adapta. Si el Señor le dice, yo quiero que me sirva, se adapta. No hace un mundo, porque la persona que hace su mundo es porque eres un incrédulo y como incrédulo no vas a poder servir jamás a Dios. Dios no necesita incrédulos en el reino. Solo la gente que tiene fe llega a servir a Dios. Por eso la Biblia dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué, hermano? Porque no es porque Dios te desecha, sino que nosotros mismos nos desechamos. Y siempre uno aprende eso. No, ¿cómo se llama? Mi trabajo, no, mis estudios, no, mi novia, no, mi esposa, no, mi perrito Chicho. Y siempre. El niño se adapta. Por eso Dios dijo, este niño, tienes que ser como él. No seas infantil, le dice. Una cosa es ser infantil y otra cosa es ser como un niño. Y dice la palabra, el niño aprende rápidamente y acepta horario y disciplina que se le pueda decir. Pero a nosotros nos cuesta. Los niños cuando tienen hambre o algo les molesta reaccionan de manera amena. Se puede comer cualquier cosa. Dicen, no, ya es donde la traigo y hacen un lío a su esposa o a su esposo. Hay esposos que son mancos, hermano. Si la esposa no les sirve, están sentados en la mesa. Eso no pasa aquí, eso en otro planeta pasa, hermano. No pueden servirse, no pueden calentarse. Y de eso hacen un lío. No, yo soy el Señor de la casa. Como Sara le decía, Señor, así tienen que besarme los pies. Pero lávate primero, que está grave ese asunto. Cuando se encuentra con situaciones difíciles, hermano, ellos encuentran una manera de calmarse solo si no está papá. Pero ¿quién tiene una acción infantil, una actitud infantil? ¿Quiénes tienen, hermano, características infantiles? Los infantiles, ¿saben qué hacen? Tienen escaladas emocionales. De una situación hacen todo un problema grande. Yo le llamaba la atención, muchas veces le llamo a los matrimonios, tienen un problema, llaman al papá, al mamá, a los padrinos, llaman al alcalde de la ciudad, al teniente gobernador. ¿Por qué eres infantil? Siéntate con esa persona y arregla las cosas. Una situación y llaman a la pastora, al diácono, al diablócono, y llaman, hermano, al ministro y a todo el mundo. Soluciona ese asunto tú. No seas infantil. El infantil tiende a culpar. No, yo no. Él fue. Ella fue. La pastora Isabel tiene la culpa.
la pastora Nancy, el pastor Elías. No dicen, yo lo siento, me equivoqué. En vez, hermano, de pelear, pide disculpas. Reconoce que lo hiciste mal. Aunque no me diga mediao, en quechua es ananao, se dice, hermano. Y siempre mienten. ¿Por qué, hermano? Porque no sabe, o sea, siempre, y la gente mentirosa se le pesca al toque. Porque tienes que decir más mentiras y más mentiras para tapar la mentira que comenzaste diciendo. Los infantiles son malcriados. Al no reconocer su error, van a insultar. Y van a portarse mal. Y van a tener expresiones malcriadas. ¿Quién es el pastor Diego para pedirle el permiso para viajar? Aquí no pasa, hermano, eso pasa en mal. Tiene malas reacciones. ¿Cómo reaccionas? ¿Me voy de la iglesia? No, yo me voy. Infantil. Lo soporta, hermano, la cruz. Tiene la necesidad de ser el centro de atención. Ellos son yo, mime conmigo, yo. Nunca es nosotros, el equipo. Su brote es una narcisista de esa persona. No sabe reconocer, una de las cosas características del infantil es ingrato. Yo le digo por eso siempre a las personas, a la pastora o fulano te va a ministrar, pero cuando termine de ministrar te liberación, por favor, ahí vas a almorzar. Porque, hermano, a veces la gente recibe de Dios y son incapaces de agradecer. El otro día estaba hablando con una pareja nueva que yo estoy ministrando. ¿Te gustaba por ahí? Sarita no viene muy bien. Yo también estoy haciendo mis discípulos. Espero que usted lo haga. Cuando Pastora Nancy dice, no todo el mundo hace, pero nosotros, ¿cómo vamos a ser discípulos? Y tenemos tanto que hacer. No, o sea, el primer objetivo de la iglesia es que tú hagas discípulos. No es ni que vengas a los ensayos, hermano. No es que hagas, ¿cómo se llama? Reuniones de teología profunda. Es que hagan discípulos. Es que tengas discípulos, gente con 20 años acá, gente con 10 años de cristiano, ni un discípulo en su santa vida. Eso es inmadurez. Ese es ser un infantil. En la iglesia católica decíamos, por mi culpa, por mi gran culpa. Y aquí en la iglesia, santo, santo, santo. Nunca hiciste nada por las cosas de Dios. Ningún discípulo en tu vida. A nadie le ayudaste. No seas infantil. Esto no pasa aquí, hermano. Esto pasa en otro país. Ya me está. Si sus ojos fueran cuchillos, yo estaría muerto. ¿Por qué tropiezas tú? ¿Por qué la palabra se vuelve una trampa para ti? La gente se ofende cuando le enseña la palabra. En Estados Unidos, lamentablemente, la gente se ofende más. Porque ahora, como hermano, ahora se está promoviendo la homosexualidad. Se está promoviendo, hermano, el aborto. Se está promoviendo el pecado. Entonces las iglesias se acomodan al sistema. Y cuando tú hablas de este tema, hermano, puedes ir a la cárcel. Porque estás dando un discurso de odio, le llaman. O sea, ahora predicarle la palabra a la gente es un discurso de odio. No le puedes decir a una persona, estás emborrachándote, estás mal. La palabra de Dios lo condena. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 8, dice la palabra. Que hay una trampa, hay un tropiezo. ¿Cuál es el tropiezo?
cuál es la trampa. La traducción viviente dice, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8, dice: así es, dice ustedes, los que confían en Él, los que son creyentes, reconocen la honra que Dios le ha dado. ¿A quién? A Jesucristo. Está hablando el pasaje de Jesucristo. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra de los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en una piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Wow. Tropiezas porque no quieres obedecer la palabra de Dios. Te va a afectar cuando se te diga, tienes que hacer discípulos. Jesús dijo, haz discípulos. Te va a afectar cuando el Señor te diga, no puedes convivir con esa persona, cásate. Y si no quieres casarte, sepárate de esa persona, porque si tú mueres en esa condición, te vas a ir al infierno. Entonces eso te ofende a ti, gente que siguió esta iglesia porque no quiso casarse, hermano. Yo conozco una pareja que no quiso casarse. Y eran lindos, preciosos, bellos, hermosos, hermano. Y hoy saben dónde están, en los testigos de Jehová. La palabra de Dios fue tropiezo para ellos. Vas a tropezar cuando te diga, el Señor, dice la palabra que tienes que amar al Señor, ponerlo en primer lugar de tu vida. Y te va a ofender. Te va a ofender cuando dice la palabra, tienes que guardar el Shabbat, el día de reposo, estar aquí en la casa de Dios. Porque la pandemia nos enseñó a nosotros, ¿no? Hay un nuevo Padre Nuestro de la pandemia. El control es mi pastor. En canales de cristianos me hará escuchar la palabra. Sobre mi sofá reposado aprenderé la escritura. Sin bañarme cada domingo prenderé el televisor. Y hermanos, lamentablemente, entonces nos ofende que nos digan eso. Honra a tu padre y a tu madre. Al punto, hermano, no puedes honrarlos al grado que ellos te lleven en contra de Dios. Si tu papá te dice vamos a tomar, deshonrarlo no significa que no tomes con él. Si tu mamá dice vamos a llevar al bebé a que le pase el huevo y cuyi porque el bebito está llorando, si tú te vas a plantar y dices mamá, lo siento, yo no puedo compartir contigo, eso se llama brujería. Me estás faltando el respeto. No, estoy obedeciendo a Dios antes que a mis padres. Está aquí, ¿no, hermano? La gente piensa que honrar a los padres es hacer todas las barbaridades que ellos nos pidan. Eso no es verdad. Jesús no deshonró a sus padres cuando Él fue y dejó a su madre y fue y sirvió a Dios. Su mamá y sus hermanos dijeron, hemos venido para llevarnos a Jesús porque está loco, se cree Mesías, no quiere ir con nosotros a comer pachamanca el domingo es familiar. Jesús dijo, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que está en los cielos, no son las personas de sangre. Mi familia es la gente que hace la voluntad de Dios. Y eso es ofensivo para mucha gente. Tropezaron en la palabra, tropezaron en los mandamientos, conocen los mandamientos. Gente que se ha ido de la iglesia y dice, ¿por qué no viene? Le pregunté, es que me piden los diezmos. Me dice, yo nunca se ha pedido en la iglesia, estamos enseñando la palabra. Y la Biblia dice, tropiezas en las palabras de Dios, tropiezas por eso. En vez de que te dé vergüenza, debes arrepentirte. Es que yo no puedo dar, no. Si no tienes, nadie te va a obligar. En esta iglesia no es obligatorio la gente de comer. ¿Cuántas? 25 personas solamente cumplieron durante el año 2022, formalmente, hermano, durante los 12 meses del año.
Yo espero que yo le voy a hacer una cosa a los líderes de esta iglesia. Sin moral que tú seas líder en esta iglesia y que tú le robes a Dios. No tienes ningún derecho de enseñar a nadie si tú le robas a Dios. Por eso vas a tropezar, te va a ofender lo que te digo. Pero no te ofenda porque Dios no te ha hecho una trampa, sino tu corazón, que no quiere obedecer la palabra, te va a hacer tropezar. Sexto mandamiento: no robarás, no matarás. Nadie aquí agarra un cuchillo. Pero cuando hablamos de matar, estamos matando honras. Cuando metes en chismes, en murmuración, hablas de más de las personas. Te hace tropezar la palabra. No codiciarás. Te alegra cuando un hermano prospera, un negocio, una empresa. Te alegra cuando entra a la universidad. Si te provoca envidia, si te provoca dolor, arrepiéntete. La gente está bien comparándose. Hermano, yo sé que hay gente que viene acá a ver qué cosas hacemos. En el ayuno me contaron que un muchacho venía con su cámara a filmar lo que estamos haciendo. Y es un chifa que se abre de la iglesia. Los que saben de hebreo saben de qué estoy hablando. Ustedes saben que es el hebreo chifa, ¿no? En hebreo, ¿qué significa? La gente que cree que sin autorización espiritual pueden abrir una iglesia, creen que ya pueden predicar un poquito y pueden abrir una iglesia. Le ofende la palabra. Las personas siempre han venido a nuestra iglesia. Dile que está a tu lado: no te hagas a loco, te están hablando a ti. Y tú dile: a ti también, mira. ¿Por qué tropiezas en la palabra? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Hermano, cuando hablé de trampa, dije que lo ponen intencionalmente, pero Dios no puso una piedra intencional. La Biblia no es una piedra intencional para que tú tropieces. ¿Sabes por qué tropieza tu corazón? Porque mire lo que dice la palabra. Primera de Juan. Primera de Juan 5, 3 dice: mire lo que dice la palabra. ¿Por qué tropiezas? Porque tú no amas a Dios. La verdad es que no amas a Dios. Porque si amaras a Dios, obedecerías sus mandamientos. Entonces te resistes. En Estados Unidos, mi hija tuvo una situación con unos músicos que, hermano, ellos estaban tocando, pero tocaban en bandas seculares. Y tú tienes que tomar una decisión. Los ministros de la alabanza no pueden tocar en una banda secular. Porque tú eres un ministro de Dios, eres un sacerdote de Dios. No puedes ofrecer sacrificio a Dios vivo y después estar quemando holocausto a Baal. No, pero esa es mi carrera, dice. Sorry, so sorry, lo siento mucho. Si tú no eres un hombre de Dios, entonces no quiero que toques en esta casa. Gente que usa sus instrumentos y toca música secular. Y yo, hermano, vengo de un grupo de gente en esta ciudad, en este país, en el mundo entero. No, voy a escuchar a Santana, voy a ver cómo toca la guitarra, esa técnica voy a aprender. ¿Sabía usted que se puso ese nombre? No es Santana, no es el verdadero nombre. La palabra Santana, que se puso ese hombre, que es uno de los mejores músicos del mundo, se lo puso en honor a Satanás. Y el hombre, hermano, él mismo dijo: un espíritu me posee y yo toco la música. Yo vengo de la música secular. Entonces no vas a poder obedecer. ¿Por qué? Porque no amas a Dios, punto, y se acabó. Vas a justificarme N cosas. Porque si tú realmente amaras a Dios, dejarías lo que estás haciendo y esperarías en el Señor. Y Dios te ha abrido una puerta. Aunque no diga amén, igual. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice: amar a Dios. ¿Qué cosa significa? Tradición
la nueva traducción viviente. ¿Qué significa amar a Dios? Y algo fuerte, ¿qué significa amar a Dios? Fuerte, ¿qué significa amar a Dios? Puede ser sus mandamientos. Ya está. No amas a Dios. ¿Por qué tropiezas en la palabra? Porque no amas a Dios. ¿Por qué tienes 3 enamorados? 3 calentados, 3 calentaditas, 2 Facebook falsos. ¿Por qué no amas a Dios? ¿Por qué sigues viendo pornografía? ¿Por qué no amas a Dios? Esa es la verdad. Y dice la palabra, la segunda parte. Dice, los que aman a Dios, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y la segunda parte, ¿y sus qué? ¿Y sus mandamientos qué cosas son? No son una carga difícil para nosotros. ¿Quién va a orar? ¿Quién va a ayunar? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo hoy día y yo tengo que trabajar? Si no, ¿de dónde como? No, tú comes porque Dios te bendice. Tienes salud porque Dios te tiene con salud. Tú estás siendo bendecido porque Dios está operando en tu vida. No es porque trabajas o no de trabajar. Hay gente, hermano, quiere liderazgo y no puede sacrificar nada. Ni siquiera sueño. Hermano, la palabra para que tú seas, la Biblia no hay liderazgo, hay obispado. Y una de las palabras de obispado significa el hombre que lleva mayor peso, mayor carga. Por eso yo le he dicho a las pastoras, no le digan a la gente, el pastor está ocupado. Una persona me dice, es que yo no quiero que se preocupe. Y ¿qué es el problema tuyo? Yo soy un bebito, ¿qué cosa? Puedes contarme tu problema, tu situación. Pastor, yo no le puedo contar eso, pero no sé si ustedes entiendan. He escuchado barbaridades. Y lo único que le he dicho es, arrepiéntete y busca a Dios. ¿Qué más te puedo decir? Yo no te puedo perdonar. Es el único que te puede perdonar es Dios. No me carga, hermano, tus problemas. A mí no me carga. A mí no me cargan las situaciones de la iglesia, la escasez económica, no me cargan. Porque tengo que confiar en Dios. Porque si me cargara no podría dormir. Hace 2 años, los 2 últimos años, el Señor me probó con mi propia familia. Eso sí me cargó. Yo no sabía cómo reaccionar a las cosas que estaban pasando en mi casa. Pero he llegado a un punto a decir, no puedo hacer más nada. Yo no puedo hacer más nada en mi casa. Si Dios no lo hace, yo no lo puedo hacer. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, ya está. Y dice, porque sus mandamientos a los que amamos a Dios no es una carga. Para mí ayunar no es una carga. Adorar a Dios, escuchar, hermano, la palabra no es una carga. La gente, para ti puede ser limpiar la iglesia una carga, hermano. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo ni siquiera tenía un puesto en la iglesia. Yo llegaba temprano, yo ya era profesional. Salía del trabajo a las 6 de la tarde y iba a la reunión de jóvenes. Y veía que el salón estaba sucio y lo limpiaba. Yo no decía, a mí no me están mandando. Yo no me quejaba. Perdóname lo que le voy a decir. Yo no hacía porque no amaba a Dios. Arreglaba vacío. Nunca tenía un puesto. Iba a los baños sucios y los limpiaba. No crea, hermano, que yo no sé. En otra iglesia yo he ido al baño y le he enseñado a la gente a limpiar el baño. De verdad. Entonces la gente se ofende por eso. La gente se ofende, hermano, por llegar temprano, por cuando se le pide un informe económico, se ofende. Te piden que haga un grupo familiar, se ofende. Un día que no trabajes y tienes que estar aquí en la iglesia, te va a ofender. O cuando tú le das una instrucción, entonces se ponen malcriaditos. Tengan cuidado con sus expresiones. Por eso,
el profeta Fernando decía una cosa: yo tengo tiempo para criar 20 años más a las personas. Haga sus pastores y van a ayudar. Josman comenzó aprendió a tocar baterías con el techo de su perrito, que era de calamina, y Pablo de ciprés de su casa. Hermano, ¿verdad? Pregúntele. Él no fue a una escuela ni nada, o sea, fue Dios que le dio la misión a él. Yo lo paría a Jordan. Y Elías y Gladys vinieron, hermano, son hijos que yo adopté. Y fíjese, yo amo, hay gente que les di a luz y hay otros que yo adopté. Y son todos diferentes, pero me alegra mucho lo que Dios está haciendo con ellos. Amén. Ellos van a poder trabajar con ustedes, hermanos. Porque poco tiempo tal vez estaré con ustedes. Aprende, hermano, tenga el entendimiento, no tropiece con la palabra de Dios. No tropiece con la palabra de Dios. No es porque Dios te puso un tropezadero, sino porque tropiezas porque no amas a Dios. Y se vuelve la palabra de Dios una trampa para ti, caes y te resientes con el que te instruye. ¿Sabe que hay 12 tropiezos? Ese es el primero, versículo. El segundo tropiezo que va a venir a tu vida son tus bendiciones. No tropieces con tus bendiciones. Hermano, tus bendiciones son todas las cosas, los regalos que Dios te ha dado. Una bendición es un regalo de Dios. Yo te pregunto una cosa: ¿tu esposa es un regalo? ¿Tu esposo es un regalo? Mi hermano, porque si no, hoy día no van a comer, van a dormir con el conejo. Tu esposa te está escuchando. Amén, está mirando por su tiempo. Mírala, mi amor, mira su cara ahí, porque su bendición. Da un besito. Obediente, diga. ¿Te gusta que sea obediente? ¿Cuántas tu esposa? Amén, ven, siéntate al lado del siervo de Dios. No sé por qué te tiene atrás. Vente acá al lado del nombre de Dios. Javi, ahí, dale un beso. Dale un beso. Así me gusta. Diga conmigo, las bendiciones son regalos de Dios. Hermano, las bendiciones no son un castigo de Dios. Es un regalo de Dios. Tu esposa es un regalo, tu esposo es un regalo o no. Tu casa es un regalo o no es un regalo. Hermano, aunque sea alquilada es un regalo, tenga bien. Yo todos los lugares donde yo alquilo lo tengo bien. Y siempre me he dicho, pero pastor, no lo arregle porque después le van a querer cobrar más, porque yo no puedo. Aquí no había baños, sus baños no estaban así. Porque para mí es un regalo. Mis discípulos son un regalo y los tengo que hacerlos bien mejor. Yo siempre le digo a las personas, me acerco, los abrazo y les doy un beso en la cabeza y de paso los huelo. En serio, pregúntenle a las personas, y digo, negro, ¿te toca lavadora? Tiene que ser mejor. Yo te tengo que ser, y esto no es solamente espiritual, hermano, esto es la vida cristiana, no solamente es espiritual, es una vida natural, es una vida en el trabajo, es una vida en la familia, es una vida, hermano, que estemos aquí en la tierra, tenemos que hacerlo bien, ¿entiendes? Tus discípulos, la iglesia es un regalo para ti. Si tú no entiendes eso, estás grave. Yo soy un regalo para ti, yo soy una bendición para ti. Aunque usted no lo quiera aceptar, hermano. Aunque usted me mire así cuando yo predique, se está queriendo manifestar. Diga que ese todo no te manifieste, están diciendo la verdad. Tu empresa es un regalo de Dios, cuídala. Tus trabajadores son regalos de Dios. Tus hijos son un regalo de Dios. Si han salido chuecos, sinvergüenzas, respondones, malcriados, tú eres el problema.
madre de 1 año y medio te dice a ti qué vas a hacer. Un enanito, hermano, te lo gobierna a ti. Te pone de cabeza. Yo a mis hijas, a ver, no venga, es que usted no, le digo 2 hijas, hermano. Una hermana estaba cargando a mi nena de 2 años. Y viene a hacerle cariñitos y ella quiere a mi hija. Y yo la agarré y le di en la nada. Y la hermana que está acá, pastor, como usted le castiga ese bebé, ¿me entiende? ¿Me entiende? Usted me entiende. Yo le dije, no es, cuando mi hija tenga 12, 15 años, no espere que le falte el respeto. ¿Se entiende? Usted tiene que poner orden en su casa. No puede dejar que su hijo le mande a usted. Una persona me mandó un reel de Instagram. Hay que dejar de expresar a los niños, que lloren y que pataleen. Expresar. Eso dice la Biblia. La palabra dice: corrige al niño antes que sea grande, para que no sea vergüenza tuya. Aunque no me diga bien así, los hijos son una bendición. Las cosas que Dios le da, su perro, su gato, su gallina, son una bendición. Eso no, hermano, porque de repente le da antojo y agarra y se mata a su cuy. Es una bendición. Ahora, yo le quiero decir, ¿por qué se vuelve el tropiezo una bendición? Porque usted lo pone por encima de Dios. Éxodo capítulo 32, ¿qué dice la palabra? Éxodo capítulo 32. Dice la escritura en Éxodo 32, versículo 2 y 3. Aarón le respondió diciendo: quítenle a sus esposas, hijas y hijos los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganlo. Todos se quitaban los aretes que llevaban en las orejas, se lo llevaban. Cuando entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo mordió hasta que le dio forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, clamaron: oh Jehová, estos son los dioses que te sacaron. Comenzaron a adorar, hermano, el becerro de oro. Esos aretes, esos pendientes, esos collares, era un regalo, una bendición que Dios les dio cuando ellos salieron de Egipto. Entonces, convirtieron, hermano, el regalo de Dios en una idolatría, en un ídolo. Tú puedes ser, hermano, no puedes ser, tus hijos pueden ser ídolos para ti. Tú tienes que aprender, hermano, a enseñarles cuál es su lugar. Yo le doy gracias a Dios que mis hijas no les puse a predicar a niñas. Porque es ahí, pero bueno, voy a decir una cosa. Algo el Señor me habló de los niños que predican y profetizan. Perfecto, hay que escucharles, hay que encaminarlos. Pero ellos no tienen la madurez suficiente como para traer una palabra de sostén a la iglesia. Tienen que aprender Torah. Yo puedo escuchar tus sueños, pero tengo que discernir si viene Dios o no. Son niños. Están en un proceso de crecimiento. Por eso cuando la gente viene y son los primerizos en la iglesia y tienen sueños y tienen visiones, gloria a Dios, pero hay que discernir las cosas. Tiene un hombre y una mujer que tiene una palabra que sostiene de peso, tiene que ser un hombre que conozca la palabra de Dios. Pues es importante que conozca la palabra. Yo conozco, hay gente que viene acá de una iglesia que tenía niñitas de 10, 12 años profetizando. Dice el Señor que van a hacer ranas, dice el Señor que van a hacer planchas, dice el Señor que a la profeta le van a comprar su vestido. Y usted en ese culto. Entonces nosotros no podemos ser ingenuos. Tiene que madurar usted. Y no puede ser un tropiezo sus bendiciones. No vienen yo conozco gente que no viene a la casa de Dios por cuidar su perro. Y encima me dicen: no, es que he sacado el perrito a pasear y no me ha dado tiempo. Es que me he quedado lavando mi carro. O sea, tu carro es más importante que
la palabra que recibas en la casa de Dios. Si no me puede decir amén, diga au. Ay, no, pastor, es que hoy día es el cumpleaños de mi esposa. ¿Y cuál es el asunto? Vengan los dos, oramos por ellos y llevan a pasear. Pero enséñame que Dios es primero en nuestras vidas. Enséñame, dice la palabra de Dios, al Señor tu Dios adorarás, le amarás con toda tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Y a Él solo servirás, dice la palabra. Que tu bendición no sea un tropiezo. Gente, hermano, es que mi novio no quiere, pastor. No, yo no quiero tanto, es que ya no voy a ir a la iglesia. Después, el novio, hermano, si de verdad los cachos fueran flores, tu cabeza sería un jardín. Es que no sé qué te habrá dejado, porque no tienes convicciones. La gente está buscando gente de convicciones. Y hermano, la gente de convicciones son contados. La gente que tiene principios son bien contaditos. O sea, no es que mis hijos no quieren que vaya a la iglesia. No está mal que traiga a sus hijos acá, pero no se ofendan. Tráigalos, edúquelos. Nosotros habíamos comprado unas sillas que eran un poco acoginadas. Y los niños le hacían, lo cortaban con guilete. Pregúntale a las pastoras. Entonces enseñar a tus hijos así. En un momento estoy agarrando cambio. Voy a meterme con sus hijos. Y en tercer lugar, yo quiero, la semana que viene le voy a compartir esta palabra, que le va a hablar a Dios de estos tropiezos. La gente tropieza con la voluntad de Dios. La gente tropieza con la voluntad de Dios. Mateo capítulo 11. Versículo 1 dice la palabra. Mateo capítulo 11, versículo 1. Dice: cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan Bautista quien estaba en prisión. Diga conmigo, Juan Bautista estaba en prisión. Vamos a oírlo fuerte, Juan Bautista estaba en prisión. Oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otra persona? Jesús les dijo: regrésense a Juan y cuéntenle todo lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica el evangelio. Díganle: y Dios bendice a los que no se apartan por mi causa. Quiero que lea en la Reina Valera lo que dice la Reina. Versículo 3 dice: fueron los discípulos, hermanos de Juan, y le preguntaron para preguntar: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Jesús les dijo: díganle a Juan todas las cosas que están viendo, los milagros y las señales que están viendo. Versículo 6. Leado fuerte conmigo. Versículo 6. Todos a la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte. Bienaventurado en que no haya tropiezo. Si yo no soy para ti una piedra. Feliz el que no tropieza conmigo. Feliz hermano. Bendito dice el que no se aparta de Dios por mi causa. Bueno, no se aparta de Dios por mi palabra, por mi voluntad. No se aparta de Dios cuando yo le ordeno, dice Dios.
La traducción del lenguaje de la Biblia latinoamericana dice: dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Diga conmigo, hermano, levante su mano derecha. Seré feliz, seré bendecido, seré dichoso cuando Dios, cuando su palabra, cuando su voluntad no sea motivo de escándalo. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios puede ser motivo de escándalo. Dios se ofende no porque sea malo. Él dice: le voy a fastidiar la vida a Moisés. Le voy a molestar a Irina. A Dante lo voy a fastidiar. Dios no piensa así, sino que Él tiene propósitos de Dios, tratos de Dios, procesos de Dios. ¿Y qué pasó? Juan el Bautista estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Lo acusaron de violación. Lo acusaron, hermano, de robo a Juan el Bautista. ¿De qué cosa lo acusaron a Juan el Bautista? De que no tenía, hermano, razón por estar en la cárcel solamente porque le había dicho el pecado a un político. No se mete en política. No. Juan el Bautista le dijo: tienes la mujer de tu hermano, le dijo al gobernador. Y entonces, hermano, lo metieron preso por eso. No lo metieron preso por sinvergüenza, por ladrón, por ratero. Lo metieron preso por hacer la voluntad de Dios, por ejercer su don profético. Y estaba preso y, hermano, no podía soportar estar preso. Estaba siendo probado. La Biblia dice que Juan el Bautista, hermano, dice la palabra que no hay profeta nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. Imagínense el pensamiento. ¿Han dicho eso de ti? La Biblia dice: de nacido de mujer no hay hombre más grande que Juan el Bautista. Y siendo él, Juan el Bautista, teniendo, hermano, la talla de esa autoridad, esa investidura, que Dios hace que lo meta preso. ¿Y en la prisión? Bueno, la prisión de ahora, ¿no? Hacen huelga cuando no les dan comida a los presos. Tienen su cuarto, hasta mujeres van y a los presos los visitan. Hermano, las prisiones eran mazmorras. En la peña, en las rocas, hacían huecos. Ahí los metían y ahí defecaban. Vivían con su excremento. Perdón la expresión, pero es así. Imagínense eso. Estaba con cadenas Juan el Bautista. Y él le dice a sus discípulos: vayan y pregunten si es él. ¿Por qué estaban preguntando si es él? Señor, ¿está bien que esté en esta iglesia? Porque realmente estoy sufriendo mucho. 2 de mis enamorados me han dicho que no. Está sufriendo bastante. Juan el Bautista, hermano, estaba siendo tratado por Dios. Y él estaba preguntándose como cualquier persona. No es que yo lo estoy juzgando, no. Yo diría: pero yo estaba en la cárcel. ¿Qué he hecho? Uno de mis mentores de Raíces Hebreas, yo escuché su testimonio, hermano, y dije: Señor, sálvame, a mí no que me hagas eso, por favor, otra cosa. Me iban preso. Él vivía en una casa de $1 millón y se bañaba con agua caliente, y ahora, hermano, en la prisión tú te bañas desnudo, todo el mundo está desnudo a tu lado. Y tienes que cuidarte porque te pueden violar. Y él llorando, hermano, se estaba bañando con agua fría, helada. En Estados Unidos, en ciertos lugares, hermano, el frío que nosotros tenemos no es nada. Ahí tiene que haber calefacción porque si no la gente se muere. Bañándose y preguntándose: Señor, ¿qué te he hecho? Cometió un error, sí. Y lloraba amargamente. Preso 5 años. Y Juan el Bautista estaba diciendo: yo no he hecho nada. Yo estaba metido en los montes buscando a Dios, ayunando, orando.
para que tú me pongas preso y mi primo que es el Hijo de Dios, porque él sabía, porque cuando se encontró con Jesús, cuando lo miró, ¿qué cosa dijo? Aquí qué cosa, ¿quién es ese hombre? Le pregunto, ¿quién es ese hombre? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente eso, hermano, Juan el Bautista era el pastor de Jesús. Jesús se sometió a Juan. Cuando tú haces que alguien te bautices, porque tú estás reconociendo la autoridad de esa persona. Y el bautismo, hermano, es un acto de discipulado. Cuando tú te estás bautizando en las enseñanzas de tu maestro. Las enseñanzas de Jesús eran: el reino de los cielos se ha acercado, bautícese cada uno por el perdón de pecados. Ese era el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús fue donde Juan, y Juan dijo: no, yo no puedo bautizarte porque yo no puedo ni siquiera desamarrar las sandalias de tus pies. Y Jesús le dijo: para que se cumpla toda justicia, que yo me someto a un mentor. Imagínate, Jesús se somete. Y hay gente que no quiere someterse a nada. Jehová es mi pastor, yo soy llanero solitario, mi Dios me habla, yo cierro los ojos y pongo mi dedo en la Biblia que dice: lee. Judas fue y se ahorcó, dice. Eso no pasa aquí, hermano, pasa en otros planetas, en Marte, con los extraterrestres pasa eso. Jesús se sometió a Juan el Bautista. Entonces, hermano, el pastor de Jesús, metido en la cárcel, su discípulo, hermano, tenía poder, hacía milagros y el hermano lo dejó preso. Ni siquiera fue a visitarlo. Estaba mal y el pastor ni siquiera bien, hermano. Si no te llamo es porque Dios quiere trabajar contigo. Si yo no salgo a tu encuentro es porque Dios quiere hacerte madurar. Porque tal vez un día el pastor no va a estar, la pastora no va a estar, el apóstol no va a estar. Y tienes que aprender a depender de Dios. Esté yo o no esté, usted tiene que venir a esta casa a recibir la palabra de Dios. Porque si usted no viene, yo fracasé, porque lo hice dependiente de mí. Y perdóneme, hermano, yo no lo salvé, no di mi sangre por usted. Si usted no puede buscar a Dios por su propia cuenta, usted tiene que madurar. Y Juan el Bautista tropezó y le dijo: vayan y pregunten si es él, verdad o no. Ya no sé si es él, porque no hace nada por mí. No sé si Dios existirá. ¿Cómo se muere mi mamá? No sé si Dios existe. ¿Cómo se muere mi papá? ¿Cómo no sé si Dios existe? ¿Cómo pierdo mi negocio? Hay gente que diezmando Dios ha trabajado con ellos y le ha quitado todo. Diezmando. Eso no puede ser a ti, porque hay gente que no va a poder aguantar eso. Pero hay hombres y mujeres de Dios que sabemos, que hemos aprendido como Job, que dicen que Dios te mate, en él esperaré. ¿Tropiezas con la voluntad de Dios? Hay gente, hermano, que tropieza con la voluntad de Dios, tropieza con el llamado de Dios. Hay cosas que pasan en tu vida, ¿saben por qué ha pasado? Porque Dios quería ayudarte a caminar en sus caminos. Hay gente que busca a Dios hasta que se encuentra con Dios y le dice: yo quiero que tú me sirvas. Ahí dice: no, es que yo no puedo. Y ahí se asusta, ¿no? Como el joven rico: no, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Jesús le dice: vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Dáselo a los pobres, le dice. Y dice que fue y se sintió mal. Dice: pero ¿cómo yo voy a vender todo lo que tengo? Tengo mucho dinero, no puedo seguir. Y tropezaron con la voluntad de Dios. Por eso mejor no conozcas la voluntad de Dios, porque un día Dios te va a pedir cuentas. En cuarto lugar, bueno, yo dije que iba a ser algo, pero voy a dar algo pequeño para terminar. Tropezamos con las acciones y las palabras de las personas. A veces hacemos cosas, hermano, somos seres humanos, nos equivocamos. ¿Qué hemos ofendido?
Y yo puedo haber hecho cosas que te haya ofendido. Y te pido perdón. Porque yo no quiero ser un tropiezo para ti. Con mis palabras y con mis acciones. Si tú no quieres que las palabras y las acciones de las personas que te rodean sean un tropiezo, aprende a perdonar. Aprende a perdonar, a soltar. Porque eso se va a convertir en una amargura. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Vaya conmigo. ¿Lo tienen? Dice la Escritura, dice, cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz de amargura produzca brotes, perjudicando a muchos. Cuídate de la raíz de amargura. Porque si pasó algo, puede que te ofendas cuando te digan, no puedes tener 5 años de noviazgo, 10 años de noviazgo, tienes que casarte. Ay, pero como el pastor, ¿cómo es posible? Él es que sabe de nosotros. Puede que te haya ofendido cuando yo te diga, ¿sabes qué cosa? Préstanos tu casa para hacer un grupo familiar. La gente dice, no, es que van a ensuciar una alfombra y después mi inmueble. Se ofende. Te ha ofendido tu hermano, te ha ofendido Elías, te ha ofendido Yerina, te ha ofendido los pastores, te ha ofendido yo. Te ofende que yo te diga, honra al Señor con tus hijos. Todos nosotros en alguna medida hemos ofendido a Dios. Hermanos, la ofensa no significa, dice daño, no. Vamos a rezar así. Asumamos nuestra responsabilidad. Te prestaron algo, dañaron, hay que asumir. Asumimos. Pues, perdóname, hermano, no. Tienes que resarcir lo que está bien. Nos ofendieron ciertas situaciones, no lo perdonamos. Yo siempre le digo a la gente, no me conoces. El día en que nos peleamos, ese día me vas a conocer. El día que yo te ofende, ese día me vas a conocer. El día que tú me ofendas, me vas a conocer cómo yo reacciono. El día que una persona habló mal de mí, vino a pedirme disculpas y me dice, es que dame unos días similares. Me ha dolido porque tú eres de mi confianza. Y después de 15 días nos sentamos a hablar. Yo no puedo enojarme todo el tiempo. Yo me equivoco, yo fallo. Yo me senté con alguien y me dio tristeza ver sus lágrimas. Y yo te amo de verdad, aprecio mucho, te vi crecer desde pequeño. Así que esta mañana yo no le voy a pedir que pase nadie adelante, póngase de pie. Es tu gracia, hay un cántico de Danilo Montero, y aún los músicos que puedan estar aquí. Ha sido piedra de tropiezo para alguien. Alguien te hizo tropezar con su actitud. Tu esposo te hizo tropezar, tu esposa, tus amigos, los pastores de esta iglesia te hicieron tropezar. La palabra te hizo tropezar. El pedirte tu servicio te hizo tropezar. ¿Quién te hizo tropezar? Dios. Perdona a las personas que se hicieron tropezar. Si fuiste tropiezo para alguien, perdóname. Perdóname a ti. Yo cuántas veces le he dicho, Señor, perdóname a mí. De verdad quisiera ser otra persona. De verdad. En serio le he hecho muchas veces a Dios. Yo sé que hay gente mejor que yo. Hay gente mejor que yo. Y al final tengo que aceptar que tú me escogiste a mí. Porque si yo me dejara llevar por mi alma, no estaría aquí predicando. Yo me dedicaría a otra cosa. Lo cierto,
no lo hace ser mejor. Mejor me dedico a trabajar. Y no ofendo a la gente. Así que mira todos esta mañana. Perdido yo, me encontraste en mí.